Buenas noches con todos, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias al Señor. Tenemos una semana más para seguir en este tema de meditar en las Escrituras. Y el día de hoy vamos a continuar capítulo 14 de la Carta a los Corintios. Bueno, sean bienvenidos todos y esperemos que en este capítulo podamos conocer, ampliar más nuestra comprensión de estas cosas que son importantes, que para algunos es confuso y por esa razón muchas veces se deja de lado el entenderlas y si no las entendemos, entonces a veces se hace deficiente nuestro desempeño como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a leer versículos del 1 al 5, capítulo 14, primera carta a los Corintios, dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Oramos, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta noche la bendición de poder compartir con mis hermanos esta porción de tu palabra y también con todos aquellos que nos siguen reunión tras reunión a través de la transmisión de estos servicios. En el nombre de Jesús hemos venido, Señor, para recibir la enseñanza y con ello el entendimiento de tu voluntad y de estas cosas que tú has escrito en tu santa palabra. Y que a través de ellas, Señor, aprenderemos, creceremos, edificaremos nuestra santísima fe. En el nombre de Jesús, bendícenos, háblanos, enséñanos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude como el que nos ha de guiar hacia toda la verdad. Padre bueno, en tus manos, Señor, encomendamos este servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuerde usted que estamos en esta parte de la carta a los Corintios que tiene que ver con las cuestiones de orden. Comenzamos las cuestiones de orden, por ejemplo, en el culto, el tema del orden en cuanto a la participación de los hermanos en el desarrollo del culto. Bueno, hablamos acerca de la Cena del Señor. Entramos al capítulo de los dones espirituales, que fue el capítulo 12. Y ahí el apóstol Pablo amplifica su enseñanza hablando del cuerpo de Cristo. Habla de los dones espirituales y habla del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales, repetimos, vienen a ser capacidades sobrenaturales. Yo puedo nacer con talento para la música. Ese es un talento natural. ¿Ok? Dios me puede capacitar con un don espiritual con el cual yo puedo desarrollar habilidades para la música que son muy diferentes a los talentos naturales. Bueno, pero yo no puedo generar situaciones espirituales con mis talentos naturales. No se puede. Yo requiero de capacidades espirituales para desarrollar situaciones espirituales.
En la iglesia, nosotros, aparte de que desarrollamos una labor visible, una labor que tiene que ver con este orden natural, este tiempo, la parte importante de esta labor se realiza en el ámbito espiritual, que es el que nosotros no vemos. Normalmente entendemos poco, porque antes de Cristo nada de esto sabíamos. En Cristo tenemos que aprenderlo. Y como a veces aprendemos poco, entonces entendemos poco. Lo más importante en nosotros es la edificación de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Y esa es una labor que se realiza al interior de la persona. Esa labor tiene que ser constante, perseverante, sólida, sana, para que el creyente pueda experimentar la transformación de su ser. Cada día más, cada año más. Y de esa manera él va desarrollando una vida externa, ya de lo interior pasa a lo exterior, se va evidenciando la transformación de esa persona a través del testimonio, del cambio de vida, de los frutos, etcétera, etcétera. Y un aspecto importante es el servicio. Todos los llamados por el Señor a la salvación están involucrados en el cuerpo de Cristo. No hay creyente que no sea parte del cuerpo de Cristo. O sea, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro, dice Pablo, en particular. Bien, a cada miembro le da Dios una capacidad. Como miembro del cuerpo de Cristo debe de funcionar, debe de participar en la vida del cuerpo para beneficio de todo el cuerpo. Y eso es más o menos lo que sucede en nuestro cuerpo. Cada órgano y cada miembro de nuestro cuerpo está puesto ahí en función del cuerpo, no en función de algo particular. Es decir, el ojo no está puesto solo para el ojo y que el cuerpo ya vea cómo resuelve su problema. No, el ojo está puesto ahí para darle a todo el cuerpo la bendición de lo que significa poder ver. Y cada órgano y cada miembro de nuestro cuerpo funciona en dirección al bienestar del cuerpo. Y de esa manera Pablo dice que cada miembro del cuerpo de Cristo opera en beneficio de la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos da dones, según el llamado y según el lugar en el que vamos a desarrollar nuestra vida cristiana, nuestro servicio, vamos a tener capacidades. Sin ellos no podríamos edificar la fe de los hermanos. Porque aquí, como dijimos al principio, lo importante es la edificación de nuestra fe. Y bueno, el problema es que parece, así como vemos la doctrina, parece sencillo, pero no. El desarrollo práctico de estas cosas a veces se da según el tipo de personas. Y en este caso, Corinto era una iglesia complicadísima en muchos aspectos y en este aspecto lo era mucho más. Ya nosotros explicamos la tendencia marcada que tenía el Corinto en su cultura de procurar destacar. Ellos querían destacar, querían demostrar que ellos eran mejores. ¿Por qué? Porque culturalmente el griego siempre consideró ser superior a cualquier otro pueblo, más culto, más bello, más ordenado, más todo. Los demás pueblos estaban por debajo del hombro. Ellos eran los mejores. Entonces, cuando esta cultura, estas personas y su cultura llegan a la iglesia, no dejas. Toda tu cultura no la dejas ahí en la calle. No, tú sigues manteniendo tu cultura y a veces esa cultura lo que hace es entorpece el desarrollo de la obra o de tu vida espiritual. En este caso, los corintios dentro de la iglesia competían en muchos aspectos. Se dividían, peleaban, discutían, se creían sabios, entendidos, y cuando venían los cultos, entonces todos empezaban a hacer demostración de que tenían más dones que todos. Y normalmente a lo que se iban ellos era al don de lenguas. Entonces todo el mundo empezaba a vociferar lenguas, y el culto se convertía pues en un desorden mayúsculo, ¿no? Un desorden mayúsculo. Finalmente terminaba el culto y ¿entendiste algo? Que voy a entender las lenguas de mi hermano, pues, ¿no? Y si todo el mundo empieza a hablar en lenguas, entonces este es un salón donde todo el mundo grita
y nadie sale edificado. Y la idea es que nadie va a la iglesia para no edificarse. Todos vamos para edificarnos, para aprender. De lo contrario, no me sirve el culto. Si yo no me edifico, no me sirve, no me ayuda. Tiene que edificarme. Entonces, los dones espirituales cumplen ese propósito. Pero, pasando al capítulo 13, el apóstol Pablo, hablando del amor que es el que le da sentido, es decir, yo no puedo funcionar bien en el cuerpo de Cristo si mi motivación no es el amor, ¿no es cierto? Del amor, no el amor a mí mismo, sino el amor de los demás. El amor fraternal o el amor de Dios derramado de mi corazón hace que yo opere en función de los demás. Entonces, no busco lo mío, busco lo de los demás. ¿No es cierto? No me irrito, no me enojo, no caigo en situaciones donde entorpezco el desarrollo de la obra. Yo por amor todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto y siempre me mantengo allí. Nunca deja de ser. No me envanezco, no nada. Estoy siempre en función de edificar a mi hermano. Entonces, por amor es que hacemos todas estas cosas. Por amor. Para servir en un área, en otra área y rendir nuestro tiempo y todo. Nunca al final nunca te quejes, nunca digas, sí, yo estuve ahí años, hermano, y nada, ni nada. No, eso, nadie hace las cosas así. Lo hacemos por amor. Y por amor es para toda la vida. Entonces, servimos al Señor por amor, servimos a nuestros hermanos por amor. Bien, pero pasando al capítulo 14, ya Pablo tiene que ir específicamente a una situación complicada. Es lenguas y profecía. ¿Ok? Lenguas y profecía. Los dones son del Señor, son importantes, son buenos. El amor es preeminente, es el que le da sentido a las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Y no podemos excluir los dones de la iglesia, no podemos sacarlos. ¿Por qué? Porque son necesarios, sumamente necesarios para la edificación. Entonces, hay que enseñar a los hermanos acerca de los dones espirituales. Pero el apóstol Pablo finaliza, por ejemplo, en el capítulo 12. Vamos a retornar al 12. En el último versículo del capítulo 12, dice, procurad pues los dones mejores. Miren qué interesante. Procurad pues los dones mejores. ¿Y esto cómo es? Ciertamente nos lleva previo al capítulo del amor, capítulo 13. El 14 va a resolver esta cuestión. Procurad pues los dones mejores. ¿Hay dones mejores que otros? ¿Cuáles? ¿Por qué es mejor? Ese es el capítulo 14, los dones mejores. Y él va a decir, nos va a enseñar, él va a identificar que los dones mejores son aquellos que procuran mayor edificación en los creyentes. Y en ese caso, el que destaca es el don de profecía. Bien, entonces, vamos a ver, versículo primero, otra vez leamos, versículo primero, del 1 hasta el 5 otra vez, han llegado más hermanos, así que vamos a volver a leer el texto para familiarizarnos con él. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Usted va a encontrar profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El desarrollo del ministerio profético en el Antiguo Testamento es muy amplio, es tremendamente amplio. Pero básicamente lo que hace el profeta es hablar de parte de Dios. Es decir, el profeta recibe el mensaje de Dios y lo transmite a los oyentes, el pueblo destinado para ese mensaje. En ese caso, por ejemplo, los profetas que conocemos nosotros, Isaías, Jeremías, ellos fueron hombres que Dios escogió, levantó, y a esos hombres los utilizó como sus voceros, el que habla de parte de Dios. El profeta básicamente es el que habla de parte de Dios. Se le llamaba vidente porque algunos de ellos estaban relacionados al tema de las visiones o las revelaciones a través de sueños. Vidente. Muchos profetas eran también videntes. Okay. Pero estos profetas algunos de ellos escribieron libros, como es el caso de los que tenemos allí, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tenemos los profetas menores, que son 12, ¿no? Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías. Todos ellos son los profetas menores. Son profetas que escribieron libros, los libros que tenemos allí. Otros no escribieron, solo sirvieron de voceros de Dios y entregaban el mensaje. Entonces, el papel del profeta era un papel pues muy delicado, porque en la antigüedad, en los tiempos aquellos, por ejemplo, el único texto bíblico que se tenía era el Pentateuco, al que se llamaba la ley, que consistía en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo escribió, lo compiló, lo escribió Moisés. Entonces, a partir de Moisés en adelante, todo lo que el pueblo de Israel tiene es la ley. Ok. Entonces, debería de leer la ley para conocer el compromiso que el pueblo tenía con Dios. Mayores cosas no tenía el pueblo, pero faltaba todavía enseñarle al pueblo muchas cosas. Y aún en el día a día había que conocer la voluntad de Dios. Para eso Dios levantó profetas. Entonces, el profeta suplía la carencia del texto bíblico escrito. No había texto bíblico escrito. Entonces, el profeta era consultado y Dios le hablaba al profeta y el profeta respondía. O en una situación, Dios intervenía a través del profeta trayendo el mensaje y la palabra del Señor. Algunos profetas tienen que ver con predicciones, por ejemplo, otros son más exhortativos. En fin, los profetas fueron trayendo la palabra fue escribiéndose hasta que terminó el Antiguo Testamento. Okay. La ley y los profetas. Bien, pasamos al Nuevo Testamento y el profeta sufre un cambio. El último profeta, digamos, antiguo testamentario que tenemos en la Biblia es Juan el Bautista. Después de él, con la venida del Espíritu Santo, Dios hace que todo su pueblo pueda funcionar como profeta. Porque a todos se nos da la posibilidad y se nos da primeramente el mandato y también la posibilidad de hablar de Cristo, hablar a los hombres de parte de Dios. Toda persona que habla de parte de Dios técnicamente es un profeta, pero por una cuestión de la diversidad de los miembros, no todos pueden ser profetas. No sé si me entienden. ¿Entienden? ¿No? ¿Lo explico otra vez? Sí, mejor. Bien. Lo que pasa es que Dios le da a todos los creyentes, todos, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Bien, tú vas por aquí y entregas la palabra, así dice Dios, tú entregas la palabra de Dios. Técnicamente tú eres un profeta de Dios, eres un vocero de Dios, estás dándole a la gente el mensaje de Dios. Ok, estás haciendo de profeta. Pero es muy posible que Dios no te haya levantado como un profeta, el profeta que nosotros tenemos en las iglesias. Es posible que no. Bueno.
Aunque todos podemos profetizar, dice Pablo, no todos lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿O dónde estaría el pie? ¿O dónde estaría la mano? Entonces, así todos podamos hablar de parte del Señor, no todos lo vamos a hacer. Porque algunos van a hablar, otros van a hacer una cosa, otros van a hacer otra cosa. Bien, entonces, ¿cuál es el don mayor? El don mayor es el que edifica a la iglesia. Pero los corintios han exaltado, han proyectado el don de lenguas como el don mayor. Entonces la gente se jactaba de que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenguas diferentes. Ya hacían cosas absurdas y ridículas. Y en lugar de edificar a los hermanos, ellos solo ponían obstáculos a la edificación. Bien, el apóstol Pablo entonces establece de que, siguiendo el amor, lo que tenemos que hacer es procurar siempre estas capacidades del Señor, procurar los dones espirituales. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Bien, lo primero que hace es, establece un mandato, sigan el amor. O sea, establezcan el amor como una norma de conducta. Eso no se puede cambiar. Tiene que ser por amor. Segundo, procurad los dones espirituales. Igual, sigue con el mandato. Tienes que buscar, procurar el don espiritual. Tienes que buscar en el Señor, porque de Dios es y Dios es el que lo da, una capacidad o la capacidad espiritual requerida para tu servicio. Ahí tienes una lista de 9 dones. Y tienes una lista de los servicios que se prestan en la iglesia o los llamados. Y hay otra lista de los ministerios. Entonces un creyente debe de procurar identificar cuál es mi lugar en la iglesia. O sea, ¿yo para qué? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Qué soy yo, por ejemplo, en la iglesia? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi función en la iglesia? ¿Cuáles? Hay muchas cosas. Es variado y diverso. Hay los que ayudan, hay los que cuidan, hay los que salen de la iglesia y predican el evangelio, hay los que enseñan en la iglesia, hay de los hermanos que administran, hay de los hermanos que pueden funcionar en dones como estos, en la alabanza. Hay hermanos que cumplen funciones adecuadas para ellos porque tienen celo para eso. Entonces, pero para todo, en todo lo que significa labor cristiana, se necesita siempre una capacidad. Pero entre todos los dones hay uno que destaca. Y ese es el de la profecía. Pero sobre todo, dice Pablo, que profeticéis. Que profeticéis. Es una necesidad que en la iglesia haya siempre palabra de Dios, mensaje de Dios, al cual Pablo llama profecía. Nosotros normalmente hemos relacionado la palabra profecía o profeta, profeta el que predice y profecía es la predicción. No, no necesariamente. No necesariamente. Profeta es el que habla de parte de Dios y Dios puede hablar sobre situaciones pasadas o puede hablar sobre situaciones presentes o puede hablar sobre situaciones futuras. Dios puede hablar a manera de enseñanza exhortando a los hermanos. O sea, la edificación del creyente siempre es por el oído, siempre. La construcción de la vida interior, la vida espiritual del creyente comienza por el oír la palabra del Señor. Entonces, el mayor don es el que edifica la fe del creyente y ese es el de la profecía. Entonces, cuando habla de, a ver, voy a regresar acá. Capítulo 12, versículo 10. Dice, a otro el hacer milagros, está hablando acerca de los dones, a otro profecía,
Entonces menciona acá el don de la profecía. ¿Ok? Repito, este don tiene que ver con traer mensajes de Dios para los creyentes. Mensaje de Dios para los creyentes. Y también dice a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Bien, entonces en el capítulo 14 pone la profecía y las lenguas, las va a comparar y va a decir cuál es mejor, ya que los griegos destacan las lenguas por sobre la profecía. Pablo va a poner en orden y va a poner el don de la profecía primero porque es el que edifica más. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar porque versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué es mayor la profecía que el don de lenguas? Pablo dice, porque el don de lenguas es un don en el cual, si yo hablo en lenguas, no hablo a los hombres, sino hablo a Dios. Ya, yo le voy a preguntar a usted, ¿en qué momento nosotros hablamos con Dios? ¿Cuándo qué? Cuando oramos. Muy bien. Con esta definición del versículo 2, el don de lenguas es un don de edificación personal. Entonces, cuando tú oras al Señor, tú has entrado en tu momento de edificación personal. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tú oras a Dios, tú puedes orar de dos maneras, de dos formas. Uno, con el entendimiento y dos, con el espíritu. Bien. Si se trata de orar a Dios con el entendimiento, entonces yo construyo mi oración. Yo formo la oración acá. Entonces, por ejemplo, oremos, hermanos, por nuestra nación. Genial, oremos. Todos entonces se ponen en actitud de oración, todos vamos a orar y el que preside empieza a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por nuestra nación. Le empezamos a agradecer a Dios. No vamos a renegar de nuestra nación. Agradecemos porque tú nos has y empezamos y te pedimos, Señor, como dice tu Padre, estoy construyendo mi oración, bíblicamente la tengo que hacer así. Yo no puedo decir, Padre, te pido, Señor, que a todos estos revoltosos les caiga un rayo, a cada uno, cocínalos, Señor, ahí en esas manifestaciones, cocínalos, Señor, bloqueos, rayos caigan. Esa es una oración mal construida, pero a veces uno puede equivocarse en las oraciones porque está utilizando su mente, su intelecto. Está construyendo con su entendimiento una oración. ¿Ok? Bien. La idea es que construyamos bien nuestras oraciones. Como los discípulos que le pidieron al maestro, maestro, enséñanos a orar, así como los judíos enseñan a sus discípulos a orar. Ok, les dijo, cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? El Padre nuestro. Ve que hay una forma de orar correcta, comprensible. Ya. Eso es con mi entendimiento. Entonces, si oro así, tú entiendes mis palabras, porque estoy orando en castellano. Ahora, ¿qué pasa si viene acá un ruso y el ruso empieza a orar en ruso? Todo el mundo se mira y dice, ¿qué está orando? De repente se está insultando al hermano y nosotros ni le entendemos, porque ¿quién entiende ruso acá? Nadie. Es que si pongo acá a un ruso para predicar a un hermano ruso, tengo que ponerle un traductor, ¿no es cierto? Alguien que traduzca. Entonces el ruso empieza a hablar así y el traductor empieza, como hacemos con el hermano Sandy. No todos saben inglés. Bien, entonces hay que poner un intérprete. Si no, sus palabras quedan inútiles, porque yo no entiendo. Bien, oración. Yo puedo orar con mi entendimiento. Construyo mi oración, utilizo todas las cosas de acá. Esa es una forma. La segunda forma es en lenguas. Entonces cuando yo oro, ya no ora en lenguas, ya no ora mi mente. Con mi mente ya no oro, ya no construyo nada, sino que por el Espíritu Santo yo dejo la mente y hago que del Espíritu Santo, desde mi espíritu, empiece a fluir una oración a Dios en un idioma que yo no entiendo porque no pasa por acá. Es un idioma que el Espíritu Santo me da y que solo Dios entiende. Yo no entiendo porque mi mente no lo entiende y si tú me escuchas tampoco entenderás, salvo que haya alguien allí que tenga interpretación de lenguas como don.
No es que el hermanito aprendió las lenguas que yo estoy hablando, porque ambos hemos ido al seminario y hemos aprendido lenguas 1, lenguas 2 y lenguas 3. No, eso no existe. Esto no se aprende. Esto es del Espíritu Santo y el que interpreta, interpreta del Espíritu Santo. Bien, pero como yo estoy usando a nivel personal mis lenguas, entonces es necesariamente para mi momento de edificación personal, oración. Entonces tú vas a tu cuarto, cierras tu puerta y tú empiezas a orar en lenguas. Si has recibido el don de lenguas, empiezas a orar en lenguas. Puedes orar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Alguien que te escucha va a decir, ¿eso va a ser lenguas? Y no creo que eso sea lenguas. No, eso no es lenguas. Es muy complicado analizar así este tipo de manifestaciones porque estás juzgando con el entendimiento que no alcanza a entender las cosas espirituales del Señor. Nunca juzgues esas cosas, deja ahí, déjalo ahí. No te metas a decir, ¿tú crees que eso va a ser lenguas? Eso no es lenguas. Eso está mi sobrinito que tiene 1 año, mejor que eso hace. Nadie puede estar pensando así, no se puede. Entonces, el don de lenguas tiene como propósito la edificación personal en la adoración privada a Dios. Allí tiene cabida el don de lenguas. Y esto es lo que dice en el versículo 4. ¿Qué dice en el versículo 4? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Nadie me va a entender, solo me entiende Dios. ¿Y quién habla? Mi espíritu. Porque mi espíritu ha recibido esa capacidad de comunicarse con Dios a través de un idioma desconocido, no aprendido, generado por inspiración. Listo. Hablarle a Dios en lengua extraña equivale a orar de forma personal, pues habla para sí mismo, aunque uno no lo entienda, y para Dios. Y esto se da siempre en el contexto del amor a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en lenguas, le hablo a Dios, no hay interferencia de nada, porque yo no sé nada. En cambio, si yo oro con mi entendimiento, le puedo poner enojo, pena, confusión, ira, ¿no? Puedo mezclar mis emociones ahí, medias alteradas. Señor, no es posible que a tu siervo, como Elías, ¿no? Solo yo he quedado y me quieren matar, Señor. Estaba equivocado, su oración estaba mal. No, porque él no conocía todas las cosas que Dios estaba haciendo. Dios tenía y se había reservado un pueblo de profetas. No. Entonces uno debe de entender que las lenguas son para edificación personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno le habla a Dios, no a los hombres. Fíjate que de estos 9 dones, el don de lenguas es el único que es para edificación personal. Todos los demás es en función de los hermanos, aún de los que se duermen, de todos. Ok, levanten la mano derecha, por favor. Mano derecha, mano derecha, mano derecha. Más alto. Bien, ya despertaron por lo menos. Ok. Insisto, para que quede claro, cuando se ora en lenguas, las palabras emitidas por el creyente no son formadas ni concebidas en el entendimiento humano, sino en su espíritu. Ok. Tú dices, pastor, yo hasta ahora no entiendo cómo es que puedo recibir el don de lenguas. Es muy sencillo. Es muy sencillo, te voy a decir cómo. Número uno, primero tienes que quitar todo conflicto de tu corazón para que puedas estar en paz con Dios. ¿Ok? Si hay alguna cosa media torcida, media alterada, media complicada, media todo, mejor primero ordena esas cosas. Una vez que todo esté en orden y en tranquilidad, entonces tú empiezas a orar y le dices, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y dame el don de lenguas para orar directamente a ti. Y solo ponte a orar. ¿Ok? Dale gracias, exáltale, confiesa su nombre, hónrale con tus labios
Y en esa línea lo que va a suceder es que la promesa del Señor va a venir sobre ti. Ciertamente Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que eso es otra cosa. Eso es lo que genera conflicto en muchas congregaciones en que no creen en esta segunda experiencia con el Espíritu. Pero la hemos visto, Pentecostés es la segunda experiencia con el Espíritu. Es la segunda. Pablo tuvo una primera experiencia con Cristo y es del Espíritu Santo, camino a Damasco. Y cuando llega a Damasco, Ananías va a orar por él para que tenga una segunda experiencia, es decir, la llenura del Espíritu Santo. Y lo que nosotros necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Claro, el carro para que ande lo tengo que llenar de gasolina. Y después de 2, 3, 4, 5 días ya tengo el tanque abajo, tengo que volver a llenar y toda la vida hay que llenar el bendito motor con gasolina, si no, no me anda el carro. Nosotros no podemos funcionar espiritualmente si no somos llenos del Espíritu Santo. Si estamos bajos del Espíritu Santo y altos de la carnalidad, ya saben cómo vamos a funcionar, muy torcidos, muy carnales. ¿Y esto cómo se evidencia? Conflictos, tentaciones. Tentaciones tenemos todos, caen en tentación. No puede controlar sus apetitos, no puede controlar la lengua, no puede controlar la... Ahí está, todo le gana, todo no puede. Le dicen, oye hermano, tú déjame a mí, yo sé lo que voy a hacer. No es noble, no es humilde, no es sencillo, no es obediente, hermano. No. Tiene problemas para desarrollar su vida en amor, en servicio. Ni a Dios ni a los hombres. Pero si está espiritualmente lleno, entonces la persona es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, las capacidades espirituales que Dios le asigna fluyen con facilidad. En tu momento de oración, ahí va a empezar a salir. O en algún momento de oración de la iglesia, se va a empezar a dar. O cuando pasen por acá para orar por ustedes, va a salir. Tú no puedes encasillar al Señor y cómo tiene que obrar. No se puede. No se puede. Yo me acuerdo de mi mamá cuando recibió el don de lengua. Mi mamá me dijo, hijito, yo, cuando dijeron pasen adelante, yo pasé y de repente estaba orando así con mis manos levantadas y mi boca empezó a moverse que yo me tapé la boca así. Solté, así me fui a la casa. Ahora, si ella siguió orando en lenguas, yo no lo sé. Okay. Yo conozco un hermano que estaba dormido y despertó orando en lenguas. Un hermano muy cercano. Me dice, increíble, desperté y no podía parar, me hice de orar en lenguas. Era una cosa maravillosa, 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 maravillosa. Ya, esa efusión de una lengua espiritual, eso se controla y luego se desarrolla y se va llevando como parte, como que tú hubieras aprendido un idioma, solo que esto no se aprende. Y vas acompañando tu momento de oración. Oras con el espíritu, oras con el entendimiento. Cantas con el espíritu, cantas también con el entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Bien, entonces, el hablar en lenguas entonces, en lengua extraña, como dice Pablo, que es en lenguas como don, sin que haya interpretación, es decir, cosas que nadie entiende. Entonces, si nadie entiende, ese don, ese hablar, no comunica ni comunica ningún significado para el oyente. El que esté a mi costado y me escucha orar en lenguas, él no va a entender nada, absolutamente nada. Es más, si es una persona nueva, hasta se puede confundir. Nadie es capaz de entender lo que uno diga. A pesar de que Dios entienda cada palabra que se dice, su pueblo no entiende nada. Y como no entiende, entonces no es edificado. Bueno, vamos a entender esto. Comunicar algo implica entender lo que alguien dice. Si yo te digo algo y tú no entiendes, no tiene valor para ti.
absolutamente. Entonces, necesitamos que nuestro mensaje sea comprensible. El don de lenguas no está en nuestro idioma, por eso no lo comprendemos. Así Dios nos entienda perfectamente, mis hermanos no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Si en la iglesia, repito, todos empezamos a orar en lenguas, nadie entiende nada, nadie es edificado. Podemos estar 1 hora orando en lenguas y al final, hermanos, que Dios los bendiga. Vámonos pues, hoy no aprendimos nada. Ciertamente hablamos a Dios, pero nuestro entendimiento quedó sin fruto. Entonces, todo tiene que ser comprensible. Por eso dice Pablo lo siguiente en el versículo 26. Vayan al 26, vamos a darnos un saltito, porque eso lo vamos a tocar dentro de 2 semanas más o menos. Dice, versículo 26 del capítulo 14, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, todo lo que usted ve ahí, si hay lengua y interpretación, entonces el don ahí sí funciona para todos, porque lo entendemos y edifica. Hágase todo para edificación. Pero si no hay quien interprete, el que habla en lenguas, dice más adelante, debe de callar. Listo. Debe de callar. Bueno, vamos a ver ahora el de la profecía. Versículo 3 dice, 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vean, qué importante es este tema. Es que importante, importante, importante. Ok. Y en la conclusión de lo que hemos venido diciendo, a ver, las lenguas es para uno, pero la profecía es para la iglesia. El mensaje entendible y comprensible es para la congregación. Y todo mensaje dado en la congregación tiene que ser así. Todo. Bien, así con la profecía logramos lo que con las lenguas no se puede hacer. ¿Y eso qué cosa es? Es 3 cosas: edificar, exhortar y consolar. Vamos a ver un cuadrito acá. El primero, por favor, lo hemos puesto así para que usted pueda entender. El primero, lo primero que menciona Pablo es acerca de esta palabra edificar. Edificar en el griego es oikodome, edificar. ¿Ok? Con la profecía yo edifico. ¿Qué cosa significa? Que procuro el desarrollo espiritual de la persona. Edificar tiene que ver con el desarrollo espiritual de la persona. Oikodome es una palabra griega, oikos es casa y dome es construir una casa. ¿Qué casa estamos construyendo? La casa espiritual de cada uno. Por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo es procurar entender la enseñanza y a través de la enseñanza ir poniendo como ladrillos de ideas, de conceptos para que a través de mi entendimiento bien fortalecido yo pueda dar los pasos seguros. Si estoy confundido no puedo caminar. ¿Ok? Mi edificio espiritual no puede ser endeble, no puede ser débil, no, tiene que ser sólido. Para eso necesitamos edificar. Edificar. Si no edificamos, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Si no nos edificamos. Bueno, por eso que la instrucción del creyente es vital, totalmente vital. Lo segundo, exhortar. Vamos, cuadrito 2. Exhortar es una palabra griega parakaleo. No es paracaleto, es parakaleo. Parakaleo. Parakaleo significa llamar a una persona, exhortar. Llamar a una persona rogando, amonestando o apremiando
para seguir un curso de conducta. O sea, es decir, te voy a exhortar para que cambies de actitud, o te voy a exhortar para que sigas un nuevo rumbo. Cuando, por ejemplo, decimos, hermanos, no está bien hacer esto. Hermanos, debemos de ir para acá. Hermanos, hagamos como dice las Escrituras. Hermanos, no hagamos como hizo Saúl. ¿Qué cosa estamos haciendo? En la enseñanza estamos exhortando a los hermanos. ¿Ok? Estamos exhortándoles y todo esto, esta exhortación siempre mira hacia el futuro. Siempre la exhortación. Y lo tercero que dice es consolación. Vamos, tercero, consolar. Es paraclesis, una palabra griega, significa consolar. Es similar a parakaleo, exhortar, pero su sentido es retrospectivo. Mientras que la exhortación va para adelante, la consolación está mirando a hechos que han pasado. No, ahí déjalo ahí. Tiene que ver con, por ejemplo, las pruebas ya realizadas, porque hay mucha gente que viene herida, viene en conflictos, viene con problemas y necesita ser consolado. ¿Ok? En esa consolación a la persona se la va alentando. Textos como venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Entonces tú empiezas a hablar de ese texto, ¿cierto? Entonces, ya, ese es un mensaje del Señor para mucha gente que anda cargada y atribulada, que ha sido herida. Y hay gente que cuando escucha mensajes así y están mirándose y mirando las cosas que han sufrido, empiezan a llorar en pleno culto. ¿Por qué? Porque la palabra les está tocando allí. Entonces, la idea es que estamos yendo a la raíz del problema para cerrar una situación. Como es del Señor y es palabra de Dios y está el Espíritu Santo, a la persona se le está dando como un cicatrizante ahí adentro, la consolación. No es que la persona va a olvidar las situaciones de dolor, solamente que estas ya no van a ser motivo de pena, de angustia, de tristeza. Bueno, todo eso viene con el tema de la profecía. Con la profecía o edifico, o exhorto, o consuelo. Construyo la vida espiritual de los hermanos, los llevo hacia adelante o los ayudo con las cargas que vienen desde atrás. Todo eso hace la palabra, la enseñanza, la profecía. En cambio, si solo oramos en lenguas, no logramos eso. No logramos nada. La edificación personal se da en el ámbito que tiene que darse. Pero si todos oramos en lenguas acá, ya no estamos en amor, entonces no sirve de nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve de nada. No sirve de nada, estoy compitiendo con los hermanos. A veces hay reuniones de oración donde se le da el espacio y la libertad para que todos oren en lenguas, todos los que puedan orar y todos oren en lenguas. Entonces la gente allí manifiesta su don. El que no, y mire y escucha, dice, bueno, yo no sé, me quedaré quietecito nomás, oraré con mi entendimiento y ya está. Genial, no tienes problema allí porque es el espacio y el tiempo. Allí el don se tiene que manejar siempre con el respeto a los demás hermanos. No se trata de gritar, saltar y hacer cosas, ¿no?, diciendo que es el Espíritu Santo. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Orden. Y no, lo otro confunde, altera o puede hasta ofender. En fin, un problema muy común en que caen los creyentes, ya, con este tema del profeta, porque el que profetiza hace de profeta, un tema muy común es que algunos creyentes buscan al profeta porque piensan que ellos les van a dirigir la vida, diciéndoles qué cosa tienen que hacer, sobre pretexto de que eso sea la voluntad de Dios. Tanto
que la gente considera que las palabras de aquellos profetas vienen a ser como si Dios les hablase directamente. Han habido y van a haber iglesias donde estos profetas se convierten en los dueños de las vidas de las personas. Se han dado casos increíbles y la gente cae dentro de ese señorío, pues ese es un dominio espiritual nada bueno. Porque tú no puedes desatender la voz del profeta, porque es desatender la voluntad de Dios, ya que el profeta habla de parte de Dios. Obviamente que esta cosa se trabaja después de un tiempo hasta que la gente se entrega a esa enseñanza que es mala y se genera una situación espiritual negativa, casi de esclavitud. Estos profetas hacen lo que quieren con la gente, casan a la gente. Fulanita, el Señor dice que te cases con mengano. Ay, pero yo estaba enamorada de ese, no, ese carnal. Bueno, ya, con el hermano de ella tienes que casarte, así dice el Señor. Bueno, tenemos que romper porque el profeta dice que me case con el gordito de ella. Entonces vamos por allá. ¿Y esos matrimonios duran? No duran nada. Nada, porque Dios no obra así. Hermano, el Señor dice que venda su carro y el dinero se lo dé a la hermanita de ella. ¿Mi carro? Sí, el Señor dice, hermano, yo no sé, dígale usted al Señor, ¿quiero obedecer o desobedecer? No, yo quiero obedecer. Entonces cumpla la palabra del Señor, así dice el Señor. Bien, amor, tenemos que vender el carro y dárselo a la hermana aquella. ¿Pero por qué? Porque así dice el Señor. Bueno, eso, nada de eso se puede hacer. La profecía nunca es directiva, puede ser predictiva, pero no directiva. Puede predecir, hermanos, les amonesto en el Señor que se nos vienen tiempos complicados. Puede ser predictiva, pero nunca es, hermanos, el Señor es en este momento que todos traigan su dinero acá adelante. Porque esas cosas es complicado. Miren, nosotros fuimos, yo he visto iglesias y todavía de conocidos, donde en ese culto supuestamente de prosperidad habían colgado del techo billetes de dólares así, ¿no? En cartulinas grandes, así. Las ventanas en los cielos que se abrían y billetes que caían. Con esa motivación y invitaron al predicador, al profeta de prosperidad. Entonces los hermanos terminaron poniendo todo lo de valor ahí adelante, todo. Lo que es todo. Finalmente había un coche de bebé, o sea, el bebito se fue sin su coche a la casa. Fue su ofrenda. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Todas las cosas de valor, todo lo metieron en una bolsa esas de seguridad con candado, lo pusieron en el carro y se fue el pastor con el profeta y todos los que eran casacas, chompa, se hicieron una bola así para el ropavejero, lo pusieron sobre el coche bebé y se lo llevaron para otro lado. Esa iglesia ya ni existe. Ni existe. Esas cosas no se hacen. Nunca. Tú no vas a prosperar por magia, sino por cumplir los principios espirituales para prosperidad, que están en la Biblia. Siembra y cosecha, por ejemplo. Siembra, cosecha. Generosidad, dar y recibir. Se llaman esos principios. ¿Quieres tener dinero? Trabaja. Trabaja. No hay otra forma. Trabaja. Estudia. ¿Estás en edad de estudiar? Estudia. Estudia. Porque el que estudia está invirtiendo y más adelante va a cosechar. Pero claro, mis queridos hermanos, tengo un oficio, tengo una profesión. Si tienes hijos, haz lo posible para que estudien. Porque de esa manera ellos tienen herramientas para tener prosperidad. ¿Ok? Entonces, hay que cuidarnos de esos peligros de los profetas. ¿Ok?
que buscan dirigir la vida de los creyentes. No, la profecía lo que busca es lo que dice en el versículo 3, edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Recuerde lo que dice la Biblia es que las profecías, o sea, los mensajes de los profetas deben de ser discernidos por las Escrituras. Tú tienes que ver que todo lo que te predican está en las Escrituras. Todo lo que te predican tiene que estar en las Escrituras. Hay iglesias donde ya han aprendido a ser extrabíblicos. ¿Qué significa? Que se salen de las Escrituras. Como ese pastor que decía, hermano, la Trinidad no son 3 sino 4. Trinidad son 4, es como decir 3 es igual a 4. No, yo sé que la Trinidad no sigue la regla matemática, perfecto, pero no podemos decir barbaridades. No podemos decir barbaridades. Pero ya muchos predicadores dicen lo que quieren porque hay un pueblo que aprendió a escuchar cualquier cosa y no aprendió a discernir que esos mensajes, esa palabra está en las Escrituras. Tiene que estar. Todo aquel que sube por acá a compartir, tú tienes que ver que lo que diga está en las Escrituras. O sigue el sentido de las Escrituras. No puedes pensar que porque es un pastor que se ha invitado, todo eso es de Dios. No. Nosotros somos hombres. Los predicadores también son hombres. Y los hombres se equivocan. Hay iglesias donde le dicen, el pastor no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Porque es el ungido. Van a ver este sábado lo que significa ungido cuando hablemos de Saúl. Los ungidos no se equivocan. Y entonces en esas iglesias el pastor, como es ungido, es el ungido, él no se equivoca. Todo lo que diga, eso es palabra de Dios. Entonces eso se llama pues la inerrancia, ¿no? La inerrancia de la palabra del pastor. No hay error en eso porque es el ungido de Jehová. No, nosotros somos hombres. Somos hombres y como tal, nuestro conocimiento de la Biblia tiene que ir a la par de la necesidad de la edificación de la congregación. Por eso que no se puede poner de ministro, de pastor o de maestro a un neófito, a un recién convertido, porque él no tiene argumento bíblico en su corazón para poder entender qué tipo de mensaje le tiene que dar a la congregación. Porque todo lo que uno enseña tiene que ser escritural. Si algo me dice Dios a mí para decirles a ustedes, tiene que ser siempre escritural, siempre escritural. No puede ser de otra manera. Bueno. En fin, por tanto, el que profetiza habla al pueblo, buscando edificar la fe de la iglesia, ya que señala a Cristo y enseña a vivir de forma agradable a Él, inspirando al oyente a enfrentar los problemas de la vida diaria, animando, alimentando y sosteniendo en todo tiempo, sea de aflicción, tristeza, felicidad y paz. Para eso la palabra, para edificar. Versículo 5, finalizamos, hermanos. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis ¿en qué? En lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo manifiesta su deseo. A él le gustaría que todos los corintios hablasen en lenguas. Claro, no hay ningún problema. Todos, para que todos tengan un idioma de edificación personal. Pero manifiesta también su deseo de que todos tengamos una perspectiva correcta en cuanto a la edificación, que debe de ser, aparte de la personal, o sea, tú tienes que ser responsable en tu edificación personal, ok, pero también entiende que tú tienes parte en la edificación de la congregación. Por ejemplo, ¿cuántos líderes de células tenemos nosotros? 80 y algo. Significa que esos hermanos todas las semanas están trabajando en la edificación de los hermanos que atienden.
Y cuando uno ve la labor que hacen, ellos prácticamente, varones o mujeres, son pequeños pastores. El pastor Ángel pastorea por medio de los líderes y supervisores. Porque yo no podría atender a tantas personas. No es imposible. No se puede. En cambio, los hermanos, sí. Porque a ellos se les levanta y se les delega la autoridad para que desempeñen funciones de este tipo. Entonces yo sé que usted recibe un mensaje mío, claro, usted es la extensión del ministerio pastoral, todos los líderes son extensión del ministerio pastoral. Entonces usted tiene que decir lo que yo le estoy diciendo que diga. El día que yo le diga, hermanos, este sábado el tema es libre, usted podrá decir y enseñar lo que el Señor le ponga en su corazón. Entonces tú tendrás que sentarte y decir, Señor, ¿y ahora qué enseño? Ay, toda la vida nos dio el pastor Ángel lecciones, ¿y ahora cómo lo hago? A ver cómo hago. Otro dirá, genial, era lo que yo estaba esperando porque tengo amontonado mis mensajes que yo he hecho toda mi vida. A ver si eso funciona, vamos a ver. Vamos a ver. Pero mientras tanto, tienes la lección que yo te he dado. Esa es la lección. Entonces tú agarras la lección. Muy bien. Entonces tú tienes que edificarte primero con la lección, entenderla, comprenderla, hallarle el sentido, poderla explicar con la Biblia y luego el día sábado, hermanos, hoy vamos a hablar de Saúl nuevamente. La primera parte fue Saúl buscando las asnas de su padre. Ahora vamos a ver Saúl ungido como rey. ¿Cómo fue este asunto? Y vamos a sacar las enseñanzas, por supuesto. Bien, y así, y acullá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás hablándoles de parte de Dios. Eso es lo que edifica la congregación. Por eso que el líder que el sábado mismo dice, a ver, ¿qué cosa mandó el pastor? A ver, ay, no mandó audio, ¿y ahora cómo la hago? Ya no hay audios, pues. Ahora ya no hay audios, ya. Ahora hay que estudiar. A ver, ay, no tengo tiempo, bueno, leeré nomás. Bueno, hermanos y hermanos, entonces no funciona, no fluye nada. Porque no está saliendo de tu corazón. Tú no lo has entendido. Bueno, ayer se enviaron las lecciones. Tienen jueves, viernes hasta el sábado. Suficiente. Ok. A mí me demoró 2 días en preparar. Cada lección me demora 2 días en hacer. 2 días. Y no es sencillo. Créanme que no es sencillo. Cuando yo preparo esas lecciones, ¿saben qué? Le voy a decir. Cuando yo preparo las lecciones, yo no soy pastor de ninguna otra iglesia sino de esta. Yo solo estoy pensando en ustedes. Eso es todo. Porque este es el terreno donde tengo que sembrar. Estas son las ovejas que yo tengo que cuidar. Y es a este pueblo el que tiene que destinarse a la enseñanza. Entonces la trabajo, la veo, le doy vuelta, retrocedo, corrijo, amplifico acá, quito allá, aumento. Todo pensando en que tengan los líderes todos los elementos para que puedan luego ellos entregárselos a los hermanos. El día que mis estimados líderes, por la gracia del Señor, estén de pastor por aquí o por allá, van a decir, yo recordaba el pastor Ángel cuando nos daba unas lecciones, antes me la daban, ahora yo la tengo que preparar. Ya tiene ejercicio, hay un bosquejo, ¿no es cierto? Introducción, cuerpo, conclusión y aplicación. Ok, el cuerpo en 3 puntos. Esa es la manera más práctica de hacer un mensaje. Bien, cuando se trata de enseñar, si se trata de predicar, el bosquejo te lo va a dar Dios de una manera totalmente especial. Todo eso es lo que edifica a la iglesia. De esa manera tenemos que mirar nosotros. El que habla en lenguas, bueno, salvo que haya quien interprete, será de edificación. Por ahí un hermano en lenguas da un mensaje y todos quedan calladitos y por otro hermano dice así, él dice el Señor y tal cosa. Todos, amén. ¿No es cierto? Por ahí uno dice, eso fue para mí. Otro por ahí también dirá, eso fue para mí. A un matrimonio por acá dirá, amor, creo que eso fue para nosotros. Porque Dios que conoce la necesidad, lo dijo de una forma, se interpretó y todos recibieron y algunos más que otros. Pero ¿cuál es el don mayor? La profecía. ¿Por qué? Porque edifica, porque exhorta y porque consuela. Eso es lo importante de esta labor. La próxima semana continuamos, hermanos, hasta aquí la lección. Vamos a cerrar nuestros ojos.